Perfecto. Lo que mencionaba Ignacio hace un instante es interesante, ¿no? Porque en el caso se menciona un decreto. Pero ¿qué pasa si tenemos una ley nacional? Si tenemos una ley nacional, sabemos que su ámbito de acción o su ámbito de influencia es, como la misma norma indica, de carácter nacional. Por lo tanto, va a influenciar de manera indistinta a todo el régimen nacional, como también a los regímenes subnacionales. Y dentro de los regímenes subnacionales, conocemos sobre todo al nivel municipal, al nivel departamental. En el caso concreto, no, muy chiquito. En el caso concreto, sabemos que estamos hablando de un régimen subnacional de carácter municipal. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A reconocer desde el punto de vista del nivel subnacional que esa ley nacional que determina sí una serie de exigencias abre todavía la posibilidad de ejercer atribuciones y competencias específicas. ¿Por qué? Y esta es una singularidad administrativa de lo más interesante. Porque partimos primero que una ley nacional tiene una connotación, hablando ya de su uso, su empleo, tiene una connotación de carácter general. Es aplicable a la generalidad de las situaciones en relación a lo que acontece en el territorio nacional, pero no inhibe la posibilidad que en un rango subnacional, derivada de ese carácter general, nosotros podamos identificar competencias que denominamos específicas, competencias particulares, como por ejemplo, la ley nacional, vamos a poner aquí, la ley nacional es la que nos determina un alcance general. Y complementamos con una ley municipal que determina los alcances particulares, siempre y cuando ocurra una circunstancia que es propia del campo administrativo, que aquí voy a hacer la analogía con el derecho constitucional, ¿vale? Lo mismo acontece con la ley nacional. Sabemos que la Constitución Política del Estado es el marco de referencia, lo que acabamos de dibujar. Pero también reconocemos que ese marco de referencia, eventualmente, cuando sea requerido, tiene que tener alguna suerte de estructura. O sea, dentro de ese mismo marco hay una estructura X, que vamos a ponerla en color verde, o de diferentes colores, mejor dicho, lo que además no inhibe la posibilidad de reconocer otras estructuras coincidentes o estructuras coordinadas o congruentes, e inclusive algunas otras estructuras particulares que son derivadas del ejercicio normativo, dejando eventualmente alguno que otro vacío, dejando alguna que otra circunstancia sin considerar, ¿no? Entonces, comienza a llenarse, si quiere, a través de leyes nacionales o leyes particulares. A su vez, en cada estrato, el ámbito de aplicación de una ley puede verse condicionado también por parámetros diferenciados o parámetros particulares que son asumidos en sectores también determinados, ¿no? Por eso lo estoy poniendo con un diagrama distinto. Ahí es donde entra precisamente, por ejemplo, una ley municipal. Tienes a una ley nacional que se encuentra dentro del parámetro de la Constitución, y esa ley nacional, sin ser vulnerada, sino que es operativizada, puede ser determinada por una ley municipal. Como mencionaba hace un instante José, ¿no? Tienes la determinación a nivel nacional, perfecto, pero a nivel subnacional tienes la experiencia de, ok, hemos decidido que ya no se comercializa ropa usada en el país, pero no puedo dejar esa población
sin su ingreso, sin su forma de sustento, pero tampoco puedo permitir que sigan desarrollándolo sin ningún tipo de limitación. Por lo tanto, les establezco un plazo. ¿Qué se ha hecho entonces en ese sentido? A la ley nacional, que es esta que identificamos acá, le hemos sumado un límite o una determinación específica dentro de un ámbito geográfico donde dicha ley sí se tiene que cumplir, o decreto en este caso, pero que por disposición municipal les damos cierta posibilidad de adecuarse a un programa de formación, a un programa de formalización, perdón, y de inclusión a la cadena productiva, ¿no? Como lo que ha hecho Santa Cruz. Entonces, ahí tú tienes una relación entre nivel macro, nivel nacional y niveles subnacionales. ¿Dónde radica esta salvedad? Desde el punto de vista administrativo. Acá, las competencias. Por eso es tan importante hablar de un régimen de competencias, como vamos a hacer en un instante. Ni bien terminemos las relaciones que podemos trazar del derecho administrativo, justo vamos a entrar al tema de competencia y jerarquía administrativa, que les va a aclarar muchísimo más lo que están trabajando en sus casos. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. No sé si hay alguna consulta antes de que continúe. Perdón, ¿hasta qué hora dijo que teníamos para entregar y cómo lo tenemos que entregar? Porque no he visto nada que nos permita subir Les el voy a trabajo. habilitar los enlaces para entrega y va a ser, la entrega es máximo hasta las 10 de la noche. Listo, Doc, gracias. Perfecto, no hay ningún problema. Lo que me mandaste, Dani, lo voy a revisar y si es que hay algún aspecto que tengas que corregir, te lo voy a reenviar para que, no me acuerdo si fue Dani o Alejandra, déjenme confirmar, eso sí. Fui yo, Doc. Ale, exacto, perfecto. Sí, no te preocupes, lo voy a revisar y si es que hay algo que corregir, te aviso para que lo puedas, porque tienes todavía plazo, lo puedas corregir y lo envíes, ¿no? No hay ningún problema. Si es que estuviera ya con todo lo necesario, te aviso también. Ok, Doc, gracias. Perfecto. Ok, a ver, vamos con las relaciones del derecho administrativo, ¿no? Porque esto también nos va a ayudar a entender muchos parámetros de lo que estamos trabajando. El derecho administrativo, como cualquier disciplina o rama jurídica dentro del conocimiento de nuestra ciencia, sabemos que se encuentra entrelazado, sabemos que se encuentra vinculado entre sí, o sea, entre todas las otras disciplinas. Es innegable que siendo parte de la ciencia del derecho, pues el derecho administrativo tenga relación con el derecho constitucional, tributario, financiero, penal, ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso es por qué? Por la propia unidad del derecho, que si bien es una comprensión intangible, ya que solemos dividir o diferenciar a las disciplinas, pero esto solo con un fin metodológico, que sepamos identificar cuál es el grado de influencia mayor sobre un caso de una disciplina versus otra, porque al fin y al cabo todas ellas en su conjunto suman a lo que es el derecho. Y de esa manera debemos entender también que así como las disciplinas en el plano científico, en el plano de desarrollo académico, se encuentran entrelazadas, también ocurre aquello en las normas, que son fruto de dicha relación, que son fruto de dicha interrelación o interacción, como diría Miguel Marienhoff en la definición del derecho administrativo. Eso denota que podamos trazar, con relación a nuestra disciplina, relaciones de carácter vertical y relaciones de carácter horizontal. ¿Esto qué denota? En el plano vertical reconocemos los niveles de jerarquía y sabemos que siempre el mandato constitucional está por encima de cualquier otro mandato, ¿no? Con las observaciones y las apreciaciones que hacíamos el otro día, ¿cierto? Y en el plano horizontal, entendiendo que la conexión o la interrelación de la disciplina desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del contenido de la ciencia jurídica, el derecho administrativo se relaciona con las otras disciplinas.
A su vez, también reconocemos una gama de relaciones intraciencia y también interciencias. Esta es otra de las particularidades del derecho. El derecho no puede entenderse desapegado, alejado de lo que significa el desarrollo, por ejemplo, de la sociedad en términos económicos, financieros, tecnológicos, informáticos, de la propia historia, la misma filosofía, la medicina, etcétera, sino que es el cúmulo de esas relaciones las que también inciden en los parámetros de regulación que reconocemos en el derecho. En el caso del derecho administrativo, por lo tanto, sabemos que esas relaciones en particular no pueden ser tratadas al margen de las diferentes disciplinas, sino que más bien es importante encontrar los puntos de contacto con las mismas, entendiendo que eso servirá tanto como referencia para las determinaciones y regulación del propio derecho administrativo, como también de apoyo. Es así que de esta manera, al identificar los puntos de conexión con otras disciplinas, con otras áreas del conocimiento jurídico, así como también con otras ciencias humanas, pues tenemos la posibilidad de mejorar un ordenamiento jurídico positivo de carácter administrativo que contemple todos estos parámetros. Vamos a empezar con algunos puntos de conexión, no vamos a ver todos obviamente, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí vamos a citar algunas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, las del derecho constitucional, nuestros puntos de conexión con el derecho constitucional. Respecto a esta disciplina, sabemos que nuestro punto de conexión con respecto al derecho administrativo se concentra en lo que es la organización del poder, el ejercicio de las funciones, que son detalladas en la Constitución, y el ejercicio de los derechos. ¿Por qué? Con relación a la organización del poder, sabemos que por mandato constitucional, el poder a nivel de Estado se estructura en los denominados órganos primarios y órganos derivados o secundarios. Los órganos primarios vienen a ser los órganos de poder, el ejecutivo, legislativo, judicial y el electoral. Pero de esos luego se desprenden los órganos secundarios. Y es de esta forma que los órganos secundarios entran en juego a el ejercicio de una serie de atribuciones y competencias, las que son descritas por el derecho administrativo, no por el derecho constitucional, o si fueran descritas por el derecho constitucional, serían simplemente como un marco de referencia, como una suerte de límites de ejercicio de esas competencias, las que luego deberán ser operativizadas desde el campo del derecho administrativo y otras ciencias. Por eso tiene relación también en el ejercicio de las funciones. Sabemos que el órgano legislativo, por ejemplo, tiene una serie de funciones específicas, concretamente la del procedimiento legislativo y la fiscalización de los otros órganos. Lo mismo acontece con el órgano judicial en la administración de justicia y el electoral con la gestión de las elecciones y el proceso de identificación de las personas a través del CERESI. Pero ya cuando nos situamos en el Ejecutivo, que es el que mayor incidencia administrativa presenta, sabemos que como reflejo del ejercicio del poder se manifiestan una serie de atribuciones y funciones, las que de manera general se encuentran enunciadas en la Constitución y de manera específica son detalladas y desarrolladas por el derecho administrativo, lo que en última instancia también tiene una relación en el ejercicio de los derechos contemplados en el mandato constitucional. Respecto al derecho civil, entendemos también, solo vamos a mencionar algunos puntos, no todos, que los puntos de conexión con el derecho administrativo se encuentran en lo referido a la regulación sobre las personas, la regulación sobre los bienes. Respecto a las personas, todo el parámetro de la personalidad y capacidad como institución fundamental de la cual derivarán luego las obligaciones, los derechos, las relaciones jurídicas y por ende de ese punto podemos trazar cuál es la relación jurídica como administrados frente al administrador, frente al Estado, quien nos reconoce nuestra condición de sujeto de derecho basado en el criterio de la personalidad y también nuestra capacidad para representarnos a nosotros mismos cuando tenemos una capacidad de ejercicio
o bien simplemente disfrutar de los derechos cuando lo que reviste en nosotros es una capacidad de goce. Con relación a los bienes, otro punto de conexión, su clasificación, sus limitaciones y eventualmente los privilegios derivados de la cualidad de cada bien o de los derechos reales derivados de estos. Los bienes de orden público versus los bienes de orden privado. Las limitaciones que se ejercitan por una regla de vecindad que a su vez es determinada por un régimen administrativo y no solo de orden civil, y la clasificación en particular, por señalar tan solo algunos puntos de conexión con el derecho civil, que como les digo, es bastante amplia. Les recomiendo en este caso la revisión del trabajo de Roberto Dromi, el libro que les he pasado de Roberto Dromi, así como también los libros, en este caso sería el tomo 1, donde se identifican las relaciones del derecho administrativo del trabajo de Agustín Gordillo. Con el derecho comercial también tenemos puntos de conexión que podrían resumirse, no son todos, pero sí resumimos la mayoría, en lo que implica la regulación sobre sociedades y empresas que sabemos son fiscalizadas, sabemos son reguladas por el Estado, ya sea por Fundempresa, en representación del Registro Comercial de Bolivia, y también por la Autoridad de Empresas, la AEM. Por eso su punto de conexión respecto a sociedades comerciales. De la misma forma, en el extremo del cierre o el régimen de concursos y quiebras que se pueda tener respecto a la existencia de las sociedades comerciales y cómo la labor estatal va a estar relacionada o vinculada a dichos actos, a dichas circunstancias. Con el derecho financiero, el punto de conexión con el derecho financiero es más que evidente. Primero, porque es una competencia exclusiva y privativa del Estado, la de definir políticas relacionadas al sector financiero, entendiéndose que se convierte en una disciplina jurídica autónoma derivada del derecho administrativo, como también derivada del derecho comercial, es como una suerte de mezcla o derivación de las disciplinas que he mencionado. Y en esta se aplican los principios tanto de descentralización, autarquía, responsabilidad disciplinaria y función pública. Que dicho sea de paso, en los días pasados, el día lunes y martes en particular, que se constató el envío por parte de ASFI de un comunicado a las entidades bancarias, ha desatado toda una avalancha de quejas, denuncias y observaciones, además de críticas, precisamente de cómo en este sector, la del derecho financiero, donde identificamos una valía como reguladora a ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, se ha producido una ruptura también entre el plano normativo nacional y el plano normativo específico o sectorial. Todos sabemos que por disposición de la Ley 1294 y también de los decretos supremos 4200 y siguientes, se ha optado por una pausa en el cobro de las acreencias. Pero extrañamente, el día lunes y martes se denunciaba que ASFI había emitido un comunicado a las entidades financieras basado precisamente en el ejercicio de su competencia como regulador financiero, indicando que ya a partir del mes de junio podrían proceder al cobro de las acreencias suspendidas, a pesar de que la ley determina hasta 6 meses, de suspensión en el pago de las acreencias. Algo que a la fecha, por ejemplo, todavía no ha sido resuelto del todo. Ahí entrarán en juego reglas de competencia y jerarquía, que son las que vamos a ver en unos instantes, de ver cuál se impone. Si se impone una decisión gubernamental expresada por decreto o se impone una resolución expresada por un órgano sectorial. Adelante, Ignacio. Bueno, justo de ese tema, ¿qué va a suceder? Que el otro día estaba viendo el video y el de la ASFI dijo que todavía estaban viendo, ¿no? Pero ya está el decreto, o sea, ¿qué se debe hacer? O sea,
pues la ASFI puede decir que no. Puede operativizar. Mm. No puede decir que no, porque obviamente eso implicaría una vulneración flagrante del artículo 410 de la Constitución Política del Estado, así como también una vulneración de lo determinado en la Ley 393, la Ley de Servicios Financieros. Pero sí les reconocemos a ASFI la capacidad o la posibilidad de operativizar el cumplimiento de la norma. Y ahí entra en juego una salvedad. Estoy de acuerdo con las observaciones que se han hecho contra ASFI. Considero que ha sido demasiado apresurada, pero siendo algo quisquilloso y haciendo las veces de abogado del diablo por un instante, podría asegurar que en la redacción, en una redacción y comprensión semántica del comunicado enviado por ASFI, tampoco es que haya vulnerado la ley. ¿Por qué? La ley es clara, sí, se mantiene una suspensión del pago de las acreencias, el pago o el cumplimiento de las deudas, pero que está sujeta a consideraciones. Por eso la ley no establece de que se suspende el pago por 6 meses, sino hasta 6 meses, dejando margen. Sí, eso de hasta 6 meses, que podrían hacerlo antes, digamos. Claro que sí, dejando el margen para que la entidad financiera valore las circunstancias en las que se encuentra el crédito o cada deudor, y es eso lo que ha valorado o ponderado ASFI. Claro, ha sido muy apresurada en lanzarlo, creo que no ha habido mucha mesura por parte del regulador de las consecuencias que tendría este acto. ¿Por qué? Porque es reconocerle y decirle a la entidad financiera, tú decides. Negocia con tu deudor, que obviamente sabemos que ya hay una posición que no es equilibrada entre acreedor y deudor, porque el acreedor tiene mayor posibilidad de extender cualquier tipo de reclamación y asumir incluso la representación jurídica para ella, a diferencia del deudor que ya de entrada se ve perjudicado por su propia insolvencia, si no, no sería deudor. Entonces, creo que en el caso de ASFI, haciendo la analogía a lo que estamos conversando con relación a el derecho administrativo general y el derecho financiero, porque la orden se sitúa en un criterio general, en un criterio emitido por el gobierno central. Y la respuesta o la resolución de ASFI involucra un ejercicio ya específico o particular. ¿Que tiene la facultad para hacerlo? Tiene. ¿Que de pronto ha sido apresurado en su redacción o en la decisión adoptada? Probablemente. Por eso la falta de mesura por parte del regulador, que tampoco cuando ha sido interpelado por la prensa ha podido justificar de forma clara la intención o la decisión. Dime, Ignacio. Una segunda pregunta más o menos relacionada, ya que va más o menos por ahí. Lo de los alquileres, tendría una situación parecida, digamos, no hay ningún ente regulador de los alquileres, digamos, pero sí se podría influir así entre el contrato de privados. Lo razonable es que no. Más bien, las voces que se han ido emitiendo con relación a esta propuesta o proyecto de ley relacionada a la suspensión y al diferimiento de pago, porque en realidad no es que se condona, se difiere el pago igual en el proyecto que he revisado de alquileres. Sé que solamente vas a pagar el 50% de los meses que dure la emergencia, en teoría, que serían marzo, abril y mayo, presumimos, y que esas 3 cuotas que no habrías pagado en su totalidad, o sea, el 50% de esas cuotas, se difiere al 2021, donde deberás negociar con el propietario cómo vas a proceder al pago. O sea, no es que se te condona, sino que simplemente se difiere, se posterga su pago, como una suerte de apoyo o una suerte de, no diré subvención, sino por lo menos medida por parte del Estado, que lo ha propuesto el legislativo además, no el ejecutivo, para brindar soporte a quienes se encuentran en situación de alquiler.
ha derivado en N consideraciones, ¿no? Y como no tenemos un ente regulador de este aspecto, el único que podría asumir algún tipo de control es, y que tenga conocimiento de la existencia de alquileres, aunque eso es sesgado, sería el Servicio de Impuestos Nacionales, siempre y cuando estemos hablando de un alquiler formal, que haya indicado, por ejemplo, que se encuentra en esta situación y que tiene ingresos por esa vía. Entonces, ahí entran varios factores de por medio, ¿no? Entonces, creo que ese proyecto, a diferencia de los otros que se han emitido con relación a la suspensión de pago de créditos, que ya ha generado controversia esta semana, todavía no ha madurado lo suficiente, ¿no? Porque por lo menos lo que se está proponiendo y lo que se habría, en teoría, aprobado en la Cámara de Diputados es realmente una afrenta a los derechos, y sobre todo al derecho de propiedad y a la propiedad privada, y las prerrogativas que te otorga ese derecho. Lo hizo el MAS, digamos, no, es esperarse. Claro, claro, claro. Hay una intencionalidad, hay un sesgo. Obviamente se tiende a favorecer más a un sector sin considerar todos los sectores involucrados. Lo irónico, y creo que eso es lo que no midieron porque se han dado cuenta que desde la supuesta aprobación del proyecto la semana pasada ya no ha habido todavía pronunciamiento en la Cámara de Senadores. Y a pesar de que todavía hay una fuerte influencia del MAS en la Cámara de Senadores, no se puede dejar de lado. No es mayoritaria, cierto, pero todavía es fuerte, que en otros casos ya se ha evidenciado, como por ejemplo la ley de elecciones, en la cual han recurrido a su rodillo parlamentario y la han aprobado. Punto. Ilegalmente, pero la han aprobado. Lo que denota que sus propias bases ya han comenzado a poner la nota disidente. Ya han comenzado a pronunciarse y de pronto poner en evidencia a los proyectistas de la ley, desde diputados, que esto no solo afecta a gente fuera del MAS, sino también va a afectar a gente dentro del MAS, que vive de alquileres o que desarrolla sus actividades en base a los alquileres. Es por eso que no ha prosperado todavía el proyecto de ley, ¿no? Una de las lecturas que podríamos tener respecto al caso. A diferencia del ámbito financiero, aquí tenemos la limitante de que no existe una entidad reguladora al 100%, sobre todo por el incumplimiento de la formalidad de las obligaciones tributarias con relación a los alquileres. Con el derecho penal, ¿qué puntos de conexión podemos ubicar del derecho administrativo referida al derecho penal? Aquí ubicamos tres ámbitos: el régimen disciplinario, así como también el régimen penal como tal, que involucra en este caso todo lo referido a la administración de las sanciones o la gestión de las sanciones y penas privativas de libertad y su incidencia, así como también el régimen penitenciario como tal. Desde el punto de vista disciplinario, el derecho penal es el que le otorga una serie de consideraciones al derecho administrativo, pudiendo aplicarse en un plano interno, lo que se implica el desarrollo o la adopción de sanciones por el incumplimiento de la normativa. Por lo tanto, es más bien el derecho penal el que termina influenciando al derecho administrativo para dicha circunstancia, donde el superior jerárquico puede imponer sanciones al inferior por las denominadas faltas disciplinarias, ya sea contra el código de ética funcionario o contra la normatividad administrativa que rige la labor del servidor público. Desde el punto de vista del régimen penal como tal, de la prosecución de los casos penales, las normas administrativas se concentran en la determinación de las sanciones contravencionales con el carácter de pena como medio de ejecución forzada para las transgresiones e ilícitos administrativos. De la misma forma, obtienen ese concepto de pena y el uso de la pena como mecanismo de sanción desde lo que determina el régimen penal.
Y en el caso del régimen penitenciario, cuando ya ha culminado una investigación penal y se ha sancionado esta con intervención judicial, se activa la labor administrativa del Estado relacionada al cumplimiento de la decisión judicial, entendiendo que el régimen penitenciario se encarga de la gestión de las cárceles y penitenciarías en todo el país, así como también la imposición de trabajos a los sancionados y penados por ley, donde entra obviamente un criterio de gestión administrativa. Con el derecho procesal existen dos puntos de conexión importantes con el derecho administrativo. Uno, en lo referido a el procedimiento administrativo, como el conducto por el cual se desarrolla la actuación administrativa, y otro, el proceso administrativo, como el medio que tiene el Estado o el administrado para dar satisfacción a sus derechos subjetivos, a sus derechos como ciudadano o a los derechos y prerrogativas que ejercita el Estado. Estos dos conceptos son de suma importancia para el derecho administrativo, ya que es a través de estos que se da la vinculación de las dos disciplinas, la vinculación del derecho procesal con el derecho administrativo. En lo procesal, en lo que es el proceso administrativo, la determinación de cómo es que se efectiviza la labor y la función del Estado en términos generales y en términos particulares ya el procedimiento administrativo que deriva de los procesos administrativos. Con el régimen laboral es evidente también el punto de conexión al entender de que el Estado es uno de los responsables de la gestión y manejo de los derechos e intereses de los trabajadores, en una suerte de representación conjunta de los mismos y la protección que se requiere. Es por eso que a través del Ministerio del Trabajo, la Dirección General del Trabajo y la Oficina del Trabajo, la administración pública se ve obligada a resolver los problemas laborales que reconocemos dentro de la población activa o la población laboralmente activa o que se encuentra bajo relación de dependencia laboral. Otra de las influencias que denotamos es respecto a los organismos de protección que acabo de mencionar, ¿no? El Ministerio del Trabajo, la Oficina del Trabajo y la Dirección General del Trabajo. Respecto a las disciplinas no jurídicas, porque vamos a dejar de lado un instante a las disciplinas sí de carácter jurídico, porque en realidad las relaciones del derecho administrativo se pueden trazar con todas las disciplinas de la denominada división del derecho positivo público, así como eventualmente la relación con las disciplinas de carácter privado, ¿no? En el régimen civil y comercial que ya veíamos. De la misma forma, el derecho administrativo se relaciona con otras ciencias. La relación más importante o innegable es la que tenemos con la ciencia de la administración, de donde obtenemos la teoría, las técnicas, las herramientas, de pronto incluso hasta el arte del manejo de la administración bajo un enfoque sistémico o bajo cualquiera de los enfoques administrativos vigentes. Con la sociología, también nuestro punto de conexión, como cualquier disciplina jurídica, se reviste sobre todo en esa respuesta de parte de la sociedad a el cumplimiento de la ley o el cumplimiento de lo que determina la autoridad. En un plano filosófico, tanto el derecho como justicia y como valor son elementos que son estudiados por la filosofía, la ciencia madre. Y es evidente entonces que los postulados que puedan emitirse desde un criterio filosófico y las corrientes que influencian en el mismo, termina también ejercitando su grado de influencia respecto a el desarrollo del derecho administrativo, como cualquier otra parte del conocimiento jurídico. Respecto a la historia, hay un punto de conexión bastante importante y que a veces dejamos de lado. Se entiende que la historia refleja los logros y los fracasos de la humanidad. Claro que siempre va a estar condicionada por la tinta y el enfoque que se tenga a momento de retratarla.
porque la historia no se cuenta a sí misma, la historia es contada por las personas que han participado directa o indirectamente, o, lo que es peor, contada por aquellas que acceden a información que no siempre es confiable, que no siempre es veraz y fidedigna, y que en algunos casos, para colmo, hasta reviste cierta inclinación o cierta carga de quien nos cuenta la historia o quien intenta narrar la historia. Pero lo que sí es innegable es de que si hablamos de historia, sobre todo aquella que queda validada en los actos del Estado, ergo los actos administrativos, la vinculación que debiera existir con relación a nuestra ciencia es muy, pero muy fuerte, sobre todo para evitar que se repitan los viejos errores que se hubieran cometido en la administración pública. Por eso es que la historia sirve bastante para que la administración mejore y no caiga en las mismas taras o falencias que podrían haberse identificado 5, 10, 20, 30 años atrás. Por eso es que define el marco de la realidad imperante. Somos reflejo de esa historia. Con la economía es más que evidente que derecho y economía nacen el mismo día, el día que nace el hombre, entendiendo que entramos en un juego dialéctico, donde los parámetros y las teorías o tesis económicas, ya sea del intervencionismo, liberalismo, nacionalismo versus comunitarismo, la economía de Estado versus la economía de mercado, sabemos que termina influenciando al ejercicio del poder y a la administración pública, ergo a el derecho administrativo. Y para cerrar, para no hacerlo muy largo, la relación que hoy se hace más que evidente y sobre todo necesaria con relación a la informática. Ya vemos buenas voces, vemos buenas prácticas que comienzan a gestarse, una bastante llamativa y oportuna, por ejemplo, la suscitada la semana pasada cuando Fundempresa decide por fin lanzar un reglamento y una autorización para el desarrollo de trámites en línea que eviten la molestia a veces de tener que concurrir a sus oficinas y eso que son bastante proactivos en el desarrollo de sus funciones, pero aún así tienen cierto resabio de una administración pública lenta, inoportuna y excesivamente burocrática. Entonces, el hecho de que podamos apoyarnos en el adelanto tecnológico, en el avance de la informática y lo que pueda significar en términos del establecimiento de un gobierno electrónico o gobierno informatizado para beneficio de la población, sobre todo en el momento en el que nos encontramos, resultaría muy, pero muy positivo y productivo. Con eso terminaríamos esta parte del tema y vamos a entrar enseguida a la revisión de la unidad 4. Antes de ello, sin embargo, les voy a conceder unos minutos de descanso. Aprovechen de estirar las piernas, levantarse, moverse un poco y en unos 5 minutos iniciamos el tema sobre competencia y jerarquía administrativa, que les va a servir también bastante para la ponderación de del segundo caso. Muy bien, chicos, continuemos. Ya hemos tenido un pequeño margen de descanso. Entremos ya a la lógica de la competencia y jerarquía administrativa. Dos conceptos que van a ser de utilidad, sobre todo para la resolución del caso 2. Es innegable que nuestra administración pública descansa en los postulados de Henry Fayol, de inicios del siglo pasado. Entonces, perdón, del siglo XX, perdón, un pequeño lapsus. Cuando consideramos a la concepción mecanicista de la administración, sabemos que en esta reviste sobre todo una importancia mayúscula los grados de jerarquía y el ejercicio de competencia derivada de esa jerarquía, que se encuentran sujetos a los postulados de Henry Fayol y otros autores como, en este caso, Taylor y los derivados de manera posterior, Porter y demás. La administración pública, entonces, en términos de complejidad, o sea, su envergadura, su tamaño,
el tipo de funciones, las dificultades, como también las ventajas de su ejercicio, recae sobre todo en la responsabilidad de administrar de manera apropiada los recursos del Estado y proveer o proporcionar los servicios requeridos para generar bienestar. De esa forma, entendemos que hay una serie de particularidades que anotar, sobre todo porque la administración pública, al concentrarse en un territorio determinado, donde conviven órganos centrales, regionales, locales, dando lugar a los criterios de competencia por razón de territorio, nos determinan una serie de factores importantes, ya que si bien hay una línea maestra que se impone sobre la administración pública, que es la establecida por el mandato constitucional y las normas derivadas, me refiero sobre todo a las normas del derecho administrativo, en las que denotamos una unidad de mando, un esquema de dirección, un esquema de disciplina, pero también de subordinación, que es propio de los esquemas mecanizantes. O sea, la cabeza toma las decisiones y el resto de la administración simplemente cumple, ¿no? Que esa es una de las particularidades ineludibles del concepto de jerarquía en la lógica mecanicista. Sin embargo, actualmente las percepciones o la concepción administrativa reconoce que los niveles inferiores debieran gozar de cierta libertad de acción siempre y cuando sus decisiones pudieran ser provechosas o benéficas a la intención general de la entidad en la cual se encuentre. Algo que en el caso de la competencia y jerarquía administrativa es, por así decirlo, imposible de digerir. No se acepta. Comúnmente no se acepta. Por eso, cuando hablamos de competencia administrativa, estamos haciendo alusión a un ejercicio de función. ¿Basadas en qué? Basadas en el conjunto y forma de la competencia. ¿Por qué digo conjunto y forma de la competencia? Porque para entender a esta, desde el punto de vista administrativo, tenemos que considerarla desde diferentes enfoques. Y eso da lugar a la clasificación de la competencia en razón de materia, territorio, grado e inclusive podríamos añadir tiempo. ¿Bajo qué premisa? Cuando hablamos de la competencia en razón de materia, está ligada al tipo de actividad, al tipo de función o el área en el cual se desarrollan las labores de cada órgano. De manera genérica, podemos reconocer competencias entonces de carácter deliberante, ¿no? De poder valorar y analizar una serie de determinaciones que nos permitan arribar a una decisión. De la misma forma, hablamos de una materia consultiva, donde nuestra decisión no es final, pero sí las valoraciones que hacemos sirven de soporte para una competencia deliberante o una toma de decisiones. De la misma forma, una competencia de contralor que se concentra en la fiscalización, en el control de las operaciones administrativas. Y una competencia de ejecución, que ya es la responsable de poner en marcha, de ejecutar o de viabilizar las decisiones arribadas por una competencia deliberante. Entonces, cuando nos referimos a una competencia en razón de materia, primero partimos de esta determinación de alcance general, la que luego se va a subdividir conforme la actividad desempeñada en los diferentes departamentos o secciones o de cada ministerio u órgano administrativo correspondiente dentro de la administración pública, lo que nos lleva al otro parámetro o al otro enfoque, ya no genérico, sino particular de la competencia en razón de materia. Por ejemplo, si pretendemos que el Estado tome algún tipo de determinación relacionada a el área de hidrocarburos, sabemos que por la competencia en razón de materia le corresponderá directamente esa decisión bajo un ejercicio de competencia deliberante o deliberativa. La decisión deberá ser asumida o deberá ser reflejada en el trabajo del Ministerio de Hidrocarburos, excepcionalmente en coordinación con otros entes.
dependiendo también qué es lo que se pretende materializar dentro de la función administrativa. Si lo que se busca es un reglamento que puede originarse desde el Ejecutivo o si lo que se busca es un parámetro sustantivo, que en última instancia deberá ser una competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Por su connotación de reguladora de la vida en sociedad. Y así sucesivamente podemos ir trabajando las diferentes materias que reconocemos o las diferentes áreas del conocimiento que reconocemos dentro de la administración y que dan lugar a su estructura. Por eso es que la estructura de la administración pública descansa en su competencia y el ejercicio de sus competencias descansa en su nivel jerárquico, reconociendo niveles nacionales y luego niveles subnacionales o sectorizados. De ahí llegamos al concepto de la competencia en razón de territorio, que esta es más práctica, esta es más elemental, porque se vincula a el espacio físico delimitado donde el órgano ejercita su autoridad, donde reconocemos su nivel de jerarquía y a su vez el ejercicio de su competencia. En esa lógica, la competencia de la administración pública en razón de territorio se subdivide en un plano nacional, departamental, municipal, regional y también del ámbito indígena originario campesino, a través de los denominados PIOC, los pueblos indígenas originarios campesinos, y la determinación de su TIOC, su territorio indígena originario campesino. Luego hablamos de la competencia en razón de grado, que surge del nivel en el que se encuentra el órgano administrativo, que ésta guarda estricta relación con el concepto de jerarquía, entendiendo que el órgano puede estar supeditado a otros o más bien encontrarse en un plano de autoridad mayor y el resto encontrarse supeditado al mismo. Eso denota una relación de subordinación y dependencia, así como también de ejercicio de una competencia superior. Dime, Ignacio. Doc, ¿las empresas autárquicas como YPFB se regulan bajo el derecho administrativo igual? Ya no. Antes sí, casi en su totalidad, porque antes de la vigencia de la ley 466, la ley 1178, la ley 2341 y la ley 2027, tres de las normas fundamentales del derecho administrativo, ejercitaban su regulación sobre todos los entes de la administración, incluidas las empresas públicas. Sin embargo, desde la promulgación de la ley 466, las empresas públicas estatales en todas sus categorías, la mixta, la intergubernativa, la estatal mixta, la estatal sin participación del sector privado, estas pasan ahora a la tuición de una nueva disciplina en el ámbito jurídico legal de nuestro país, que es la del derecho corporativo público. Cuando hablamos de un derecho corporativo, hacemos alusión a un régimen comercial, eminentemente privado. Pero ahora, por efecto de la ley 466, se ha producido una suerte de híbrido, un híbrido administrativo que escapa en parte de la ley SAFCO, no al 100% como quisieran, pero también se vincula a un régimen comercial. Es por eso que terminamos enunciando la circunstancia de un derecho administrativo o, perdón, de un derecho corporativo público. ¿Y dónde se puede ver más de esa materia, doctor? Nosotros vamos a ver parte y también en Derecho Administrativo 2 vamos a ver precisamente procedimientos de regulación de empresas públicas. Nosotros terminamos Administrativo 1 con regulación de empresa, con todo lo que es la parte sustantiva de las empresas públicas, y en Administrativo 2 complementamos con procedimientos sobre empresas públicas, porque entendemos en la universidad que su enfoque todavía es administrativo, sin dejar de lado la connotación comercial que hoy tienen por efecto de la ley 466, porque en derecho comercial también se ha incrementado el análisis de las denominadas empresas estatales, ¿no? Porque estas tienen también facetas comerciales que aplicar, a diferencia de lo que sucedía antes
Una empresa estatal ya puede tener una finalidad de lucro, con la diferencia de que el rendimiento que genera por ese lucro está predefinido o está predestinado, si quieren, a el empleo a favor del Estado y no la distribución a través de los que participen o entre los que participen en la empresa estatal. Ok, Ok, gracias, Doc. no hay de qué. Continuemos entonces. Con relación entonces a la competencia en razón de grado, esta es la que fundamenta luego o se traza la relación muy fuerte con el concepto de jerarquía, entendiendo que esa relación de subordinación y dependencia y por ende de nivel superior, el que ejercita la influencia sobre los subordinados o el que determina los niveles de dependencia, lo fundamenta en el concepto de jerarquía. Pero da lugar, eventualmente vamos a estar ante conflictos de competencias y este es el punto precisamente que tienen que valorar respecto al caso 2. Una de las consideraciones, porque tenemos una competencia de nivel nacional que se ha puesto en entredicho por la competencia de nivel municipal o de nivel subnacional. ¿Qué puede ocurrir en el caso de los conflictos de competencias? Que se produzcan entre los órganos de la administración pública, lo que se conoce como un conflicto interno, o entre un órgano administrativo y uno judicial, que será un conflicto externo o un conflicto de poderes. En el caso concreto, el que aplica es un conflicto interno, porque tenemos por un lado a la administración pública nacional y por otro a la administración pública municipal. Si hubiere derivado en un hecho que pudiere ser de conocimiento de un régimen administrativo o de un régimen judicial, entonces ahí hablamos de un conflicto externo. A su vez, los conflictos de competencias pueden ser clasificados en positivos y negativos. Positivo, cuando dos o más órganos se atribuyen competencia para conocer y resolver sobre un hecho controvertido o sobre un hecho que llega a su conocimiento. Y negativos cuando ninguno de los órganos, por lo menos dos, se considera competente para resolver o definir sobre un aspecto particular. En ese caso, entonces, conocemos aquella circunstancia como un conflicto de competencia de carácter negativo. Luego hablamos de la resolución de este tipo de conflictos, ya que reconocemos, por un lado, una resolución por un nivel superior jerárquico cuando se trata de conflictos internos o una resolución efectuada por el Tribunal Constitucional cuando lo que tenemos enfrente son conflictos de carácter externo o de conflictos de poderes o conflictos entre poderes. Excepcionalmente, si no existiera un superior jerárquico que resuelva la diferencia entre órganos de la administración pública, también podemos recurrir al Tribunal Constitucional Plurinacional para que podamos, en todo caso, tener las circunstancias correspondientes. Permítame un instante, chicos, por favor. Tengo una consultita rápida de mi hija. Ok, mil disculpas, chicos. ¿Tenías una pregunta, Ignacio? Sí, sí. Para entenderlo mejor, digamos, ¿qué pasaría si la ASFI tiene un conflicto con la EMP? Ya, si es un conflicto entre ASFI y AEMP, entendiendo de que estas son entidades en un mismo rango jerárquico, estamos hablando de una autoridad de fiscalización y control social, lo que tenemos que hacer es recurrir al superior jerárquico.
En ese sentido, su superior jerárquico va a ser el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero hay un primer parámetro que nos sirve para diferenciar este conflicto. ¿Por qué? Cuando hablamos de ASFI, sabemos que tiene una competencia por materia, que es de régimen financiera. A diferencia de la AEMP, que se vincula más a un régimen comercial empresarial. La única posibilidad en la que podría aplicarse un conflicto de competencias entre estas dos entidades es que se trate de algún esquema de regulación de entidades financieras. Pero ahí hay una resolución muy, pero muy sencilla. De acuerdo a la ley 393, cualquier controversia suscitada entre la regulación sobre una entidad financiera, quien tiene predominio o potestad privativa es ASFI. Ahí en ese sentido ASFI le puede decir a la AEMP, ustedes no se metan. Salvo que la regulación de parte de la AEMP sea específica. Por ejemplo, cosa que difícilmente llegará a ocurrir, pero es posible. Sabemos que todas las sociedades comerciales, gestión tras gestión, tienen que actualizar su matrícula de comercio. Y para ello, para dicha actualización, recurren a los trámites ante Fundempresa. Si Fundempresa verifica que X banco, X entidad financiera de régimen comercial, no aplica para cooperativas, no ha actualizado su matrícula de comercio, quien tiene potestad para fiscalizar, abrir proceso y sancionar a la entidad financiera que no ha actualizado su matrícula es la AEMP. Y ahí, por más que ASFI quisiera interponer o acreditar que tiene potestad privativa, la AEMP señala de que por competencia de materia específica también la tiene. Claro. Y en el caso de, no sé, dos autoridades que dependen de distintos ministerios. Cuando dependen de distintos ministerios, lo que se hace es, cada No sé. autoridad eleva a su superior jerárquico. Por ejemplo, a ver, tienes un conflicto entre la ABC y el Servicio de Impuestos Nacionales, que tendría que ser un conflicto bastante particular, ¿no? Porque cada una tiene su rubro específico, tiene su área específica y que en teoría no debiera estar de alguna forma contrapuesta o contraviniéndose, sino más bien son complementarias. Pero si es que existiere, si es que se pudiera dar esa situación, que nunca hay que dejar el, el, la ventana cerrada en ese sentido, porque puede llegar a suceder, quien pudiera resolver en última instancia ese conflicto es el Tribunal Constitucional, porque no tienes un superior jerárquico. Si no, imaginen, le estaríamos cargando totalmente a la presidencia la salvedad de resolver un conflicto de competencias entre ministerios. Y ni siquiera de algo originado en sus ministerios, sino originado en entidades desconcentradas que son gestionadas a través de los ministerios. Pero, doctor, lo lógico no sería que sea el presidente, digamos, porque los ministerios son como una extensión del Poder Ejecutivo, digamos. Claro, pero el conflicto no se ha originado en ministerio. El conflicto se ha originado en órganos que dependen del ministerio. Cuando el conflicto de competencia se da entre las carteras ministeriales, por decir, cuando vamos con el tema coronavirus, ¿no? Que justo se viene la determinación de las cuarentenas dinámicas. Bien podría salir el ministro Navajas y decir, se callan todos los ministros, aquí el único que decide soy yo. Y ahí sale al frente el Ministerio del Trabajo y le dice, momento, porque en el caso de determinar reglas para el sector laboral es competencia privativa del Ministerio del Trabajo y ahí sí usted no me puede decir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Suponiendo una discusión que probablemente se vaya a dar hoy, mañana en gabinete, ¿no? Porque a pesar de que les han, y me parece una medida acertada, luego decir por qué, le han trasladado esta decisión a los gobiernos subnacionales, sabemos que el gabinete igual tiene la necesidad de regular y definir este aspecto, donde se aplica medidas todavía altas, restrictivas, y donde se reducen estas.
Si se produce ese roce, ese conflicto de competencias, no llega directamente a presidencia, porque resulta que dentro del gabinete ministerial reconocemos un articulador, que viene a ser el Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia asume una suerte de rol conductor de las sesiones de gabinete, porque es quien traduce, si quieren, todo el trabajo de los diferentes sectores ministeriales o representados por los ministerios y permite llegar a una especie de consenso y si no lo hubiere, pues impone su condición de conductor. No es que haya una jerarquía superior, pero sí impone una suerte de rol conductor para resolver. Si no logra resolver, pasa a presidencia. ¿Pero por qué? Porque se ha originado en el rango de ministerios. Si el conflicto se ha originado en órganos que son fiscalizados por los ministerios, entonces no llega a una resolución por vía de Ministerio de la Presidencia o vía de presidencia como tal, sino que debe trasladarse a un régimen constitucional. Es una consulta al Tribunal Constitucional para ver cuál de los dos, en ejercicio de la normatividad vigente, partiendo de la Constitución y del análisis de la norma derivada, para ver cuál tuviere tuición y cuál no. Ok, Doggy, una última pregunta respecto Dime. a la misma línea. En el caso, digamos, de Pacata, que no se sabe si pertenece a Sacaba o a Cercado, ¿quién tendría que dirimir el conflicto de a dónde pertenece el Tribunal Constitucional o el Senado que se encarga de decidir o sea, los territorios y las municipalidades? Ambos, porque también hay niveles. Ahí hablamos de grado. La ley de unidades político-administrativas, de delimitación, perdón, de unidades político-administrativas del gobierno de Evo y la ley de delimitación de unidades territoriales administrativas de Banzer, ambas todavía en vigencia, determina que en el caso de conflictos limítrofes sean los mismos pobladores de las áreas en conflicto los que resuelvan vía referendo la discusión o la diferencia limítrofe. Segundo, que sean las instancias municipales, si corresponde. Tercero, que se recurra a el arbitrio de un nivel departamental. Esto bajo el esquema de la ley de Banzer. En la ley de Banzer, todavía las alcaldías se encontraban, entre comillas, supeditadas a las prefecturas. Hoy ya no ocurre aquello. O sea, una gobernación, lo que antes era una prefectura, no puede imponerle una medida a un municipio porque se encuentran en el mismo rango de ejercicio de autonomía. Ninguna está por encima de la otra. Pero lo que sí puede ocurrir es de que dos o más municipios en conflicto limítrofe recurran a su gobernación con el objetivo de que tenga entonces una suerte de arbitrio o posición neutra para resolver el conflicto. Si con ello no resuelves todavía el conflicto limítrofe, te queda la opción de recurrir a el Senado Nacional para la determinación de los límites territoriales. Pero el Senado no define, el Senado simplemente valida o ratifica o niega la existencia de esos límites. Por lo tanto, te queda recurrir a la instancia jurisdiccional. Y en esa instancia jurisdiccional tienes a el Tribunal Constitucional Plurinacional, el último que podrá definir esta circunstancia. La ley de Banzer habilitaba que fuere el Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Suprema de Justicia, pero ahora esa competencia ha radicado en el Tribunal Constitucional, que además cualquiera de las decisiones, sea entre partes, entre municipios, con intervención de la gobernación, con intervención del Senado Nacional o con intervención final del Tribunal Constitucional, puede apoyarse en una labor consultiva del Instituto Geográfico Militar, que es el que ejercita la competencia privativa
de la gestión y manejo de los mapas limítrofes y mapas políticos de nuestro país. Complicadito, pero se entiende. Es bastante complicado, por eso es de que justo el conflicto que que está citando, el de Pacata, que dicho sea de paso, vean la coincidencia, el estudio jurídico donde yo realicé mis primeras prácticas profesionales, el estudio jurídico Fernández Asociados, con el doctor Óscar Fernández, fue el responsable de llevar este proceso, junto con el ex fiscal de distrito, claro, en aquel entonces no era fiscal, el doctor Mario Montaño, el doctor Augusto Terán y también el doctor Gonzalo Lema. Tuve la oportunidad de participar en ese proceso, tuve la oportunidad de ver de primera mano ese proceso. Además, ganamos ese proceso como alcaldía de Cochabamba. Tenemos la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia que nos da la razón. Así, habiendo hecho el análisis de toda la circunstancia de la historia respecto a los límites de Cochabamba con la primera, segunda fundación, así como también el relevamiento cartográfico que se tenía de aquel entonces con el Instituto Geográfico Militar y toda la presentación de los casos que se manejaron, ¿no? Toda la información que se manejó. Por eso nuestra sorpresa cuando un tribunal de Sacaba, un tribunal de garantías de Sacaba, admitía un amparo a favor de Sacaba, desestimando la resolución que ya había sido ejecutoriada, ya había sido definida y causó estado por parte de la Corte Suprema. Lo que pasó es que no hubo voluntad política y administrativa para resolver este aspecto fundado en la resolución, fundada en la decisión de la Corte Suprema. Es un proceso de 1999, el que les comento. Voy a ver si tengo, de seguro que tengo una copia, pero voy a ver si tengo la suerte de encontrarla, ¿no? Porque son tantos años ya. Pudieron desestimar esa resolución debido a que fue la justicia constitucional, ¿no? Porque la justicia ordinaria no podría haberlo hecho. Imposible, no podía. Claro, claro. Y que aún así el hecho de que se haya radicado en una suerte de resolución por Tribunal Constitucional resultaba, por régimen constitucional, resultaba arbitraria a todas luces, ¿no? Porque la resolución de Corte Suprema ya había causado estado. Lo que falló fue la ejecución, la ejecutoriedad que tendría que haberse dado por parte del gobierno municipal de Cochabamba, donde los factores políticos han predominado antes que los factores jurídicos y técnicos. Peor en el periodo de gobierno de... no me acuerdo el apellido del alcalde de Sacaba, pero bueno, durante el periodo de gobierno de Castellanos, acá en Cochabamba, que ¿Sánchez? Exacto, Sánchez, tienes toda la razón. En el gobierno de Sánchez y de Castellanos, que fue una suerte de acuerdo de caballeros, por así decirlo, para que Sacaba continúe ejercitando competencias que le correspondían a toda luz a el cercado. Y eso, fuera de resolver el conflicto como ellos pensaron, ha exacerbado muchísimo más el mismo. Además de haber desconocido un fallo de Corte Suprema de Justicia de 1999. Y Doc, esa heladería que había, no sé, en uno de los límites que tributaba a ambos municipios, ¿lo sigue haciendo? Alguna vez escuché el caso, pero no profundicé mucho más. Sí, claro que sí. Sigue ejercitando lamentablemente las dos obligaciones porque las dos alcaldías les recuerdan permanentemente que tienen tuición y competencia sobre ella. Y o sea, la dueña de la heladería, digamos, el dueño de esa propiedad, no podría iniciar un proceso aparte por los daños que le están causando el tener que tributar a ambos municipios. Claro que podría. El problema es que toca enfrentarse con el Estado, ¿no? Y cuando tienes un tema de obligaciones de carácter tributario, sobre todo,
el Estado tiene muchas veces las de ganar, ¿no? Es poca la posibilidad de ganarle, no imposible, pero es poca la posibilidad que deja. Ok, gracias, Doc. No hay de qué. Ok, continuemos. Ya nos falta un poco. Quiero entrar a la parte de jerarquía administrativa. Con eso cerraría la sesión para hoy. Hablemos de jerarquía. Dejemos de lado la competencia, aunque obviamente ambos conceptos van ligados. Cuando hablamos de la jerarquía administrativa, Bielsa nos manifiesta, por ejemplo, que es una relación de supremacía, entendiendo que existe un órgano superior y, por ende, órganos inferiores. La jerarquía administrativa está siempre determinada en un concepto de organización mecánica o en un concepto de estructura de los órganos de poder o de los órganos administrativos, donde reconocemos una relación de subordinación respecto de los inferiores respecto a nivel superior. También ubicamos en este esquema de jerarquía administrativa un vínculo que une a toda la organización, porque se entiende bajo el concepto mecanicista de la administración, como diría Fayol, que la unidad de mando y la unidad de dirección se fundamenta en un esquema de jerarquía, ya que las decisiones solo pueden emanar de nivel superior. No pueden ser emanadas, no pueden ser originadas en niveles medios y peor en niveles operativos o inferiores, ya que de acontecer esto, resquebrajaría o terminaría rompiendo la unidad de mando que debiera existir en toda entidad. No nos olvidemos que el esquema de Fayol es un esquema vertical y descendente, donde las decisiones se toman siempre en el nivel superior y el resto de los niveles de la institución o de la entidad simplemente deben acatar y cumplir dichas determinaciones. Ese precepto casi ineludible y de manera invariable se ha arraigado en el esquema de la administración pública y es uno de los que cuesta mucho más desmontar bajo los preceptos de la autonomía y la autarquía. Porque además se reconocen clases de jerarquía. Una jerarquía expresa determinada por ley. Ahí tenemos el mandato constitucional. Sabemos que gobierno central o gobierno nacional ejercita una jerarquía expresa que se materializa también en el ejercicio de competencias, las denominadas competencias privativas exclusivas de gobierno central. Pero también hay jerarquías virtuales o implícitas que resultan de la escala de puestos. Lo que mencionaba en el caso del gabinete. Si bien todos los ministerios se encuentran en el mismo rango, hay una especie de jerarquía implícita o virtual en el caso del Ministerio de la Presidencia, que eventualmente puede llegar a imponerse frente a otros ministerios dentro de la misma estructura organizativa. De la misma forma, también tenemos una jerarquía común concerniente a la administración pública, que igual va ligada a uno de los casos que preguntaba Ignacio, en el sentido, por ejemplo, de que todas las autoridades de fiscalización y control social, ASFI, la EMP, la ATT, la AJ, etcétera, todas ellas se encuentran en un mismo rango de jerarquía. La diferencia es de que sus materias son distintas. La AJ se ocupa del juego y la regulación de las promociones, mientras que ASFI se ocupa de la regulación del sector financiero. Que pudiera haber coordinación y combinación de ambas competencias con relación a la regulación del mercado, sí, efectivamente. Cuando, por ejemplo, un banco saca una promoción para incrementar la llegada de clientes al banco. Entonces, ahí se activan las dos competencias. La competencia de la AJ común a la competencia de ASFI para regular a este ente financiero. Y por lo tanto, la decisión de si se aprueba o no esa promoción no solo va a depender de la AJ, sino que también va a depender de ASFI. ¿Por qué? Por la jerarquía común. Pero de la misma forma también se aplican jerarquías especiales, que se refieren a actividades totalmente especializadas. Y ahí vuelvo al ejemplo de ASFI.
y la comparo con la AFCOP, la Autoridad de Fiscalización de las Sociedades Cooperativas. Sabemos de que en el país tenemos cooperativas de ahorro y crédito. En teoría, todas las cooperativas, bueno, no en teoría, en la práctica y en la teoría, todas las cooperativas del país se encuentran reguladas por la AFCOP. Sin embargo, cuando hablamos de las cooperativas de ahorro y crédito, a diferencia de las cooperativas de productos, de servicios, de compras o de compras al por mayor y toda la gama de cooperativas que tenemos, estas que se encuentran reguladas por la AFCOP salen en el esquema, cuando se trata de la cooperativa de ahorro y crédito, del esquema de regulación general de la AFCOP para situarse en una regulación particular o especial de parte de ASFI. ¿Respecto a qué? Su rubro relacionado a actividad financiera. Ya luego todo lo que involucra cooperativismo, las clases de cooperativismo, el esquema, la organización de los órganos de decisión dentro de la cooperativa, cierto, sí se vinculará a un régimen común entre AFCOP y ASFI. Pero lo que involucra servicios financieros, productos financieros u otros que se integran en lo dispuesto por la Ley 393, ASFI ejercita una competencia y una jerarquía especial por encima de cualquier otra reguladora, ¿no? Un parámetro interesante a tomar en cuenta con relación a la jerarquía. Ya el día lunes vamos a profundizar en el análisis de los elementos de la jerarquía con el análisis del deber de obediencia y el deber de correspondencia. Esos los vamos a revisar el día lunes, que terminamos este temita, que es corto, y de ella ingresamos a lo que es acto administrativo. Habiendo agotado parte de la teoría prevista para estos dos puntos, luego nos vincularemos a un pequeño ejercicio de simulación con relación a el Consejo Municipal de Cochabamba. ¿Y cuál va a ser nuestro punto de partida para esa simulación? La respuesta a nuestro caso 1 en la evaluación práctica, ¿no? Dependiendo si ustedes han ubicado que exista o no una regulación sobre publicidad móvil, y en el caso de que digan que no, pues entonces vamos a representar al Consejo Municipal para ver qué cambios debieran hacerse o qué propuesta normativa debiera plantearse para regular dicha actividad. Vale, con eso terminamos entonces la sesión programada para el día de hoy. Vayan a descansar, chicos. Buen fin de semana. Quienes todavía no han terminado los casos, descuiden, tienen hasta las 10 de la noche para poderlos enviar. Enseguida reviso el trabajo enviado por Alejandra para ver si corresponde o no hacer algún cambio o si ya estuviera listo para entrega. Ok, Doc, muchas gracias. Vale, chicos, que estén muy bien. Gracias, Doc. Igual.